En este video tenemos como propósito explicar todo aquello que tenga que ver con la biodiversidad en general. También abordaremos el caso de Campeche. Presentaremos varios factores importantes que le están afectando hoy en día. Con eso me refiero a las partes que requieren de más atención por nuestra parte. Esto es porque poco a poco está desapareciendo. Explicaremos también la importancia económica, estética y biológica de la biodiversidad. Sin más que comentar, comencemos con el video definitivo. Como inicio, le daremos a conocer algunos puntos claves sobre este tema. Muchas de las actividades cotidianas del ser humano involucran algún tipo de daño hacia la biodiversidad. Incluso, tirar una simple botella podría traer consigo una gran consecuencia. Esto se debe a que la gran mayoría de las personas hacen la misma acción sin tomar en cuenta de los problemas a futuro. Tirar basura en la calle trae consigo, además de una mala imagen de la calle y de lugares como mares y ríos, una serie de enfermedades y plagas. Estos dos afectan tanto a los animales salvajes como a nosotros. Una persona cualquiera puede llegar a producir más de medio kilo de basura al día. Esta en cantidad es bastante grande si se multiplica por los días de vida de aquel sujeto y por las personas que hay actualmente. Retomando la parte de las actividades humanas, aparte de afectarnos en nuestra salud, afecta a nuestra economía, ya que le da mala imagen al territorio afectado y esto hace que el turismo baje vertiginosamente. Ahora, en el ámbito social, la biodiversidad tiene un papel muy importante para los seres humanos, ya que tiene elementos que son muy valiosos para el hombre. Por ejemplo, las plantas. Podemos obtener muchos beneficios con ellas. Por ejemplo, podemos obtener muchos medicamentos de estas. Y además, por si no fuera poco, ellas realizan el proceso de la fotosíntesis, en el cual se produce el oxígeno. Su pérdida, entre otras consecuencias, propicia el aumento del CO2 en la atmósfera y un aumento de temperatura en el planeta. En cuanto a importancia biológica, esta hace referencia a cómo funcionan los ecosistemas desde el punto de vista sistemático y funcional. La importancia biológica incluye la modificación genética de algunas especies. Esta puede verse en algunas especies de ganado y cultivos. Esto nos ayuda en gran manera a nosotros, pero también perjudica a los seres vivos nativos de esas áreas. Ya hemos hablado de los errores que cometemos en nuestro entorno. No todo está desequilibrado, ya que existen programas de cuidado que existen en México. En México se han implementado diversos programas para la conservación de algunas especies de animales y plantas. Así, se ha logrado la protección, recuperación y reintroducción de estas. Por ejemplo, el águila real, una especie que ha sido devuelta a su hábitat originario. Estos programas son el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, o por sus siglas PROCER. Se enfoca en las especies en peligro de extinción en México. Los programas de acción para la conservación de especies, conocida como PAFSE, esta fue la que llevó a cabo la conservación del águila real, así como otras especies que igual están amenazadas. Luego está la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas, CONAM, que trabaja en la colaboración con la anterior mencionada. Ahora, después de haberlos informado, empecemos con la parte de nuestro estado. Campeche cuenta con un clima tropical. Esto hace que su temperatura varíe, a veces altas, otras veces bajas, así sucesivamente. Este clima le privilegia una extensa cantidad de especies animales como de plantas. Muchas de estas están desapareciendo por nuestra culpa. En el estado de Campeche existe una gran diversidad de animales y plantas. A continuación les daré a conocer algunas de ellas. En la región de la selva encontramos principalmente el cedro, la caoba y el achiote. En cuanto a frutas podemos encontrar la guanábana, la pitaya, el mamey y el zapote. Estas son muy características de Campeche. Ahora les daré a conocer la fauna que existe en Campeche. En la selva se encuentra el tepezcuintle. Este es un roedor de no más de 80 centímetros. Este es muy ágil y es consumido por tanto sus depredadores naturales, cocodrilos, pumas, jaguares, como los humanos. El siguiente es la martucha. Este curioso animal es muy parecido al tepezcuintle por su tamaño. Este animal es cazado por su carne y piel. Suele ser capturado desde pequeño para hacer una mascota. La martucha es un animal nocturno. Tiene un peso de 2 a 5 kilogramos. Se alimenta de flores, brotes, insectos, nueces, huevos y frutas. Además,
le gusta mucho la miel. Vámonos ahora al fondo del mar. Ahí encontramos especies como el pulpo, el camarón, la jaiba, la langosta, el pargo, la sierra, entre otros. Todas estas especies son unas cuantas de las que encontramos en Campeche. A continuación, les mostraremos la manera de cuidar el medio ambiente. Una de las principales sería usar bolsas de papel o de tela, ya que son biodegradables. Otra manera de ayudar al medio ambiente dando el uso de pesticidas químicos. La última manera sería en que nosotros mismos plantemos un pequeño jardín en nuestra casa, o cuando veamos que alguien está talando un árbol, plantar entre 5 o 10 árboles.